Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de proyectos en el ámbito de las energías renovables. Vamos a checar unos esquemas, unas figuras en el cual vamos a explicar el concepto general. Vamos a empezar que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente en el planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este caso, la necesidad que nosotros queremos resolver es algo relacionado con las energías renovables. En este sentido, puede haber diferentes ideas, inversiones, aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás. Cada metodología que se aplica es particularmente que se tiene que adaptar a cada uno de los proyectos, ya sea eólico, fotovoltaico, fototérmico, geotérmico, etc. Y a partir de ello, las áreas generales a las que se aplica esta metodología, se tiene que hacer una evaluación de este proyecto para que veamos si va a ser una instalación nueva, una planta totalmente nueva, elaboración de un nuevo producto o de una planta que ya existe, una ampliación de la capacidad de esta misma, una sustitución de maquinaria por la obsolescencia o la capacidad insuficiente, ya sea de un monto distinto, tecnología o metodologías con diverso enfoque, pero que ellas estén destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano para ayudar al medio ambiente. Siempre hay que tener bien en claro esto, que las energías renovables son uno, para la reducción de contaminantes y para la ayuda del medio ambiente. Dentro de todas estas actividades se tiene que tomar decisiones sobre proyectos para ver si son necesarios a someterlos a análisis multidisciplinarios para que estos sean analizados, supervisados por diferentes especialidades profesionales para que sea un proyecto de energías renovables óptimo. A su vez, tomar decisiones que puedan ser tomadas por una sola persona a veces tienen un enfoque limitado en el cual no expanden todas las ideas a los horizontes nuevos. Así que, aunque no se puede hablar de una metodología muy estricta que guíe la toma de decisiones sobre un proyecto, debido a la gran diversidad de proyectos y a las diferentes aplicaciones, sí es posible afirmar categóricamente que una decisión siempre debe de estar fundada en el análisis de un sinnúmero de antecedentes con la aplicación de una metodología lógica en el cual abarque considerablemente todos los factores que participan y afectan a este proyecto. Vamos a observar nuestra figura en el cual pues tenemos cómo se formula y se evalúa un proyecto. Uno, a partir de la definición de sus objetivos surge la idea, pero ¿qué es lo que quiero alcanzar? Vamos a poner el ejemplo de un sistema fotovoltaico. Quiero tener un sistema fotovoltaico en el cual me reduzca el gasto del consumo de energía eléctrica. Bueno, pues tengo que tener bien definido este objetivo. ¿A cuánto lo quiero? ¿Al 100%, al 80%, al 60%, al 40%, al 20%? Todo esto va a estar definido porque eso, a partir de ahí, va a ser la idea que surja para hacer la instalación, el diseño de este mismo, y va a ser su inversión que se necesita hacer. Vamos a analizar primeramente el análisis de mercado, en el cual yo voy a visualizar si es conveniente poner un sistema de energía fotovoltaico y con qué tipo de paneles fotovoltaicos lo voy a hacer. Con un amorfo, con un policristalino, un monocristalino, etc. Dentro de eso voy a hacer un análisis técnico operativo, ver si es necesario poner paneles de 80 watts, de 100 watts, 130 watts, de 230, de 250, de 350, ver la capacidad de cada uno de ellos para comparar o satisfacer la carga totalitaria de mi casa o de mi empresa o de fábrica donde yo voy a poner este sistema. Este análisis, voy a hacer el análisis económico financiero que me va a permitir decidir
qué tipo de materia prima es lo que yo voy a utilizar o qué tipo de insumos son los que voy a estar utilizando, si son de primera calidad, si son de segunda calidad, de tercera calidad, y ver los factores de la proyección de vida de cada uno de los equipos que yo vaya a instalar dentro de este proyecto. También hacer el análisis socioeconómico, qué tanto va a afectar a la sociedad poner un sistema fotovoltaico, qué tanto va a beneficiar al medio ambiente, qué tanta aportación va a dar al sector social económico este proyecto. A partir de ello se tiene que hacer una retroalimentación. Si mi objetivo va desviado y no va a cumplir lo que yo requiero en sí, lo que tengo que hacer es retroalimentar cada uno de los conceptos para definir bien mi objetivo y que sea algo real que yo vaya a hacer. Una vez que yo ya retroalimenté, tengo que hacer un resumen y sacar mis conclusiones de todo lo que yo estoy haciendo, del análisis de mercado, análisis técnico operativo, económico financiero y análisis socioeconómico. A partir de ello, pues voy a tomar la decisión del proyecto, si lo llevo a cabo o no. Vamos a ver el perfil o gran visión de esta. La figura es la 1.2, que es el proceso de la evaluación del proyecto. En un estudio de evaluación de proyectos se distinguen 3 niveles de profundidad. Al más simple se le llama perfil. El siguiente, gran visión o identificación de la idea, en el cual se elabora a partir de información existente en el juicio común y la opinión de la experiencia. Vemos aquí el perfil o gran visión, en el cual pues va a surgir a través de la idea, en el cual no sé, nosotros ya lo visualizamos en alguna parte, estábamos soñando y nos prendió el foquito y surge esa idea de poder hacer un proyecto en cuestión de energías renovables. A partir de ahí, analizar el entorno, si ya hay, si ya existe, qué puedo hacer, qué le puedo yo mejorar a cierto proyecto, o si es una idea nueva, creativa e innovadora, pues ver qué tanto va a servir al entorno. Posteriormente de ahí vamos a hacer la detección de necesidades, la necesidad de que si es forzosamente necesario, ya sea para reducir costos, para ver si existe un poco más de agua, si vamos a reducir los índices de contaminación de CO2 o cualquier otra. Posteriormente hacer el análisis de las oportunidades para satisfacer las necesidades, qué oportunidades con las que yo cuento para poder realizar el proyecto. En términos monetarios solo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y en ciertos ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno, porque ya se tiene la idea de lo que se va a hacer y no es más que plantearla por escrito para que se lleve a cabo. En el siguiente nivel se denomina estudio de prefactibilidad o anteproyecto, en el cual es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión, en el cual pues ver si va a ser rentable o no va a ser rentable y si va a tener los beneficios tanto económicos como sustentables para la mejoría del medio ambiente o de cierta necesidad. Dentro de esto se profundiza el examen en fuentes secundarias y primarias, en investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determinará los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto, y a su vez es la base en el que se toman las grandes decisiones para ver si se inicia o no. En este caso tenemos lo que es la definición conceptual del proyecto. Yo ya tengo la idea formulada, pero le voy a dar los conceptos necesarios para que esté bien formulado. Comúnmente nosotros le llamamos marco teórico. Poner todos los conceptos, darle una estructura deseada y a partir de ahí arrancar con las decisiones que se vayan a hacer. Posteriormente se hace el estudio del proyecto, ciertos estudios para ver la factibilidad, si es deseable o no, ver la evaluación del proyecto, en el cual se evalúan todos los aspectos, ya sea técnicos, financieros, económicos,
ambientales, etcétera, para tomar una decisión sobre el proyecto. La tercera etapa es un nivel más profundo y al final se conoce como proyecto definitivo, que contiene toda la información del proyecto, pero aquí son tratados los puntos finos. No solo se deben de presentarse los canales de comercialización más adecuados para el producto, sino que deberá presentarse una lista de contratos de venta ya establecidos y se deben de actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de inversión, presentar los planos arquitectónicos del proyecto, ya sea para la construcción, para el mejoramiento, para una instalación, para el diseño de un sistema, etc. La información presentada en el proyecto definitivo no debe alterar la decisión tomada respecto a la inversión siempre que los cálculos hechos en el anteproyecto sean confiables y hayan sido bien evaluados. El nivel de aplicación y de conocimientos que se estudiará en el texto será a partir del anteproyecto que ya se realizó. Se mencionó que en el primer nivel la profundidad de estudio era como superficial, en el cual se denota la idea a realizar, en el cual comienza con identificaciones de las ideas que culminan a través de un proceso, de ya sea de una instalación, de un mejoramiento, etcétera. Todo empieza con las ideas y las etapas que se van pasando, ya sea perfil de gran visión, en el cual denota la idea del proyecto, análisis del entorno, detección de necesidades, análisis de oportunidades para satisfacer las necesidades, la definición del concepto del proyecto, estudio del proyecto, evaluación del proyecto, la decisión sobre el proyecto, la realización del proyecto, en el cual ya es el paso vamos a decirlo, casi el último, porque ya se estaría ejecutando este proyecto y se estaría llevando a su aplicación. Posteriormente, pues ya dentro de ello, pues se lleva el control y análisis de mejoramiento o de aplicación de este mismo. Vamos a ver el estudio de mercado. Con el nombre del estudio de mercado se domina la primera parte de la investigación, en el cual consta de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, en el análisis de precios y el estudio de la comercialización, aunque la cuantificación de oferta y la demanda puede obtenerse fácilmente de fuentes de información secundarias. En algunos productos siempre es recomendable investigación de fuentes primarias, ya que proporcionan información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otra fuente de datos. El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado, ya sea de un diseño, de un sistema, de una planta, etcétera. Dentro del investigador de mercados, el final del estudio, meticuloso y bien realizado, podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor dentro del mercado. Aunque existen factores intangibles importantes como el riesgo, que no es cuantificable, pero que es perceptible, esto no implica que puedan dejarse de realizar estudios cuantitativos. Por el contrario, la base de una buena decisión siempre serán los datos recabados en una investigación de campo, principalmente en fuentes primarias. Por otro lado, el estudio de mercado es también útil para prever una política adecuada de precios. Estudia la mejor forma de comercializar el producto y contestar la primera pregunta importante de este estudio. ¿Existe un mercado viable para que el producto, el proyecto, el sistema o la instalación sea lo que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, el estudio continúa. Si la respuesta es negativa, se plantea la posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable. Si el estudio hecho ya tiene esas características, lo recomendable sería detener la investigación. Si la intención del proyecto es invertir para ampliar algún sistema o no, hay que detectar los puntos objetivos claros en el cual pues la demanda potencial no esté tan insatisfecha del producto, sino que sea lo más factible posible para ello.
Vamos a analizar nuestra imagen. Tenemos aquí un estudio de mercado, en el cual vamos a tener el análisis de la oferta, análisis de la demanda, la definición del producto, análisis del precio, análisis de la comercialización y las conclusiones del estudio. Dentro de ella, pues analizaremos la definición del producto, si se tiene que basarse respecto a normas oficiales mexicanas, respecto a normas oficiales internacionales, para que vayan concorde a las regularizaciones y leyes de energías renovables. También ver los materiales de construcción y medidas. Si nosotros vamos a crear algo que ayude para el sustento de las energías renovables, pues lo mínimo que tenemos que hacer es utilizar materiales o que no se contaminen o que no sean materiales muy contaminantes. Dentro del análisis de la demanda, pues vamos a ver varios datos posibles. Si sí, hay que investigar en fuentes secundarias; si no, investigar en fuentes primarias. Determinar la demanda potencial insatisfecha. Hay que satisfacer esa demanda para ver si es viable o no. Dentro de las fuentes primarias, pues podemos encontrar lo que son libros, fuentes de internet, revistas científicas, entre otros. Dentro de las fuentes secundarias podemos nosotros checar otros trabajos antecesores a los que estamos por hacer, etcétera. Dentro del análisis de la oferta es investigar la producción nacional o fuentes secundarias de si ya existe ese proyecto o si nosotros ya lo vamos a mejorar o no. Hay que ver ese análisis de la oferta. Dentro del análisis de precios, pues determinar el precio. ¿Qué tanto nos va a costar ese proyecto de energías renovables? Y ver las estrategias, si podemos reducir costos para ofrecer este servicio o esta nueva tecnología. Dentro de ello vamos a ver el análisis de comercialización. ¿Qué tanto podemos comercializar nuestro producto a través de la terminación de canales apropiados? Si va a ser una distribución directa, si va a ser una distribución por intermediarios, etcétera, para hacer nuestro canal de distribución. Una vez concluidas las acciones del estudio, pues vamos a ver si existe una demanda o no. Si existe la demanda insatisfecha, tendremos que reacomodar algunas estrategias, algunas metas, algunos objetivos, replantearlas y volver a hacer este estudio. Si ya existiera una demanda satisfecha, pues tendríamos que empezar a ejecutar el proyecto, darle parte a la siguiente etapa de nuestro proyecto. Dentro de ello vamos a ver lo que es el estudio técnico. El estudio técnico puede subdividirse a su vez en 4 partes, que son la determinación del tamaño óptimo de la planta, la determinación de la localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, administrativo y legal, en el cual es una de las partes más importantes porque con ello se estructura uniformemente el proyecto en cuestión técnicamente, a lo que es toda la ingeniería que se va a aplicar para poder ejecutarse. Posteriormente del tamaño óptimo se tiene que ver la parte que es una de las partes fundamentales: qué tan grande es el proyecto, qué tan grande va a ser la tecnología que nosotros estamos inventando o estamos rediseñando para poder aplicarla. Cabe aclarar que tal determinación es difícil. Las técnicas existentes para su determinación son interactivas y no existe un método o cálculo preciso, pero sí aproximado, en el cual nosotros podríamos determinar lo más exacto posible. El tamaño, es importante también saber el tamaño de qué tan grande, qué
tanto tiempo le vamos a estar invirtiendo, si solamente es necesario con nuestra propia mano de obra, o ver si vamos a necesitar más trabajadores o no para hacer la tecnología o el sistema o el proyecto de energía que vamos a ver si necesitamos demasiada gente, ver si vamos a hacer turnos, qué tanto van a durar los turnos, qué tipo de especialidades son las que yo necesito para hacer crecer el proyecto o para determinar mi tecnología y ejecutarla. Ver el equipo de producción que yo voy a tener, el equipo de colaboradores que yo voy a tener, de acuerdo a los turnos que yo ya vaya a realizar. También es necesario plantear una serie de alternativas cuando no se conoce y se domina a la perfección la tecnología que vamos a emplear o a utilizar. Acerca de la terminación también de la localización óptima del proyecto, es necesario tomar en cuenta no solo los factores cuantitativos, sino que también los costos de transporte de la materia prima y del producto determinado, sino también los factores cualitativos tales como los apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, entre otros requisitos o detalles que nosotros nos vaya a surgir durante el proyecto. Hay que recordar que los análisis deben de ser integrales. Si se realizan desde un solo punto de vista, conducirían a resultados muy poco satisfactorios. Es decir, si yo dentro de este proyecto de energías renovables y digo, no, es que yo soy el ingeniero de energías renovables y no necesito otra punto de vista, pues estamos equívocos, sino que necesitamos saber otros puntos de vista para ampliar los horizontes o ver las posibilidades de cómo mejorar ciertas técnicas o ciertas partes de la maquinaria que yo voy a hacer o de la propia instalación. Pudiera yo contratar o que me ayudara a pedir el apoyo de un ingeniero electricista, un ingeniero electrónico, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, de un abogado para saber la normatividad legal que se tenga que llevar y no vaya yo a tener problemas más hacia adelante. También existen diversos procesos productivos que se tienen que analizar para ver si van a ser automatizados, si los vamos a hacer manuales, y ver la elección de ellos pues va a depender de la gran disponibilidad de capital que nosotros tengamos en ese momento o que vayamos a invertir para producir nuestro proyecto de energías renovables. También se engloban otros estudios como el análisis y la selección de equipos necesarios, dada la tecnología elegida, la distribución física de tales equipos en la planta, así como propuesta de distribución general en la cual se calculan todas y cada una de las áreas que formará la empresa o el proyecto, y así algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de factibilidad, como son el organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a que son considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen ser tratados a fondo en la etapa del proyecto definitivo, que esto implica que se deben de pasar por alto, sino simplemente que deben ser mencionados en la idea general que se tiene sobre ello, pues de otra manera se debería hacer una selección adecuada y precisa del personal. También, además de elaborar un manual de procedimientos y un desglose de funciones, extraer y analizar los principales artículos de las distintas leyes que sean de importancia para la empresa, y como esto es un trabajo delicado y minucioso, se incluye en la etapa del proyecto definitivo este manual. Aunque para muchos no es importante el manual porque con solamente lo que se tiene, pues sí es necesario, porque este va a ser mi producto tangible en el cual yo voy a tener cada una de las instrucciones que yo voy a hacer para poder mejorar mi proyecto. Dentro de este estudio, el estudio técnico, voy a ver que tengo la distribución de planta y manejo de materiales, control de calidad, organización del recurso humano, descripción del proceso de producción, localización de la planta, aspecto legal, mantenimiento, determinación de la capacidad óptima de producción, selección de equipo, optimización de mano de obra. Vamos a iniciar con la localización de la planta a través de ciertos métodos, ya sea el método de Vogel, el método por puntos, en el cual nosotros podemos analizar y justificar el por qué
vamos a poner una planta o un proyecto en cierto lugar y por qué es viable y factible localizarlo dentro de ello. También vamos a ver la descripción de este proceso. Una vez que ya se tiene la localización de la planta, pues tenemos que saber qué tamaño va a tener, si va a ser una macro, un negocio grande, si va a ser una micro o un pequeño negocio o proyecto, en el cual pues se tienen que dar ciertos factores para poder ejecutarse y llevarse a cabo. Dentro de ello nos pasamos a la distribución de planta para el manejo de materiales, con un uso de SLP, un uso de SHA, etcétera, ciertas técnicas que me permiten hacer una distribución óptima, que al momento de que yo esté construyendo, diseñando un sistema, que un trabajador no vaya a chocar con otro trabajador o que se crucen sus actividades y que no pueda trabajar ni uno ni el otro, sino que se vea de la mejor forma posible esta distribución de planta. Una vez que yo ya hago eso, pues hago la distribución del proceso de producción, determino la descripción, si va a ser verbal, descripción utilizando diagramas de ingeniería. Dentro de estos diagramas podemos nosotros ver, cuando nosotros estamos aplicando algo organizativo, pues podríamos utilizar un diagrama de flujo, y cuando ya estamos utilizando la ingeniería deberíamos utilizar ya un diagrama de flujo de proceso, un diagrama de proceso en el cual nos va a servir bastante el diseñar cada uno de ellos. A veces nos confundimos al momento de hacer tanto un diagrama de flujo como un diagrama de flujo de proceso, un diagrama de proceso, que suenan tan idénticos y a veces tienen la misma metodología, a veces tienen la misma simbología, pero cada uno va determinando ciertos parámetros y necesitamos conocer cada tanto de uno como del otro para visualizar el proceso que se va a llevar a cabo. Dentro de la determinación de la capacidad óptima de producción, pues tenemos que tener tecnología disponible. Si vamos a cortar materiales, contar con tecnología de punta, que sería lo más óptimo, pero eso va a tener un costo mucho más elevado, o ver qué tecnología tengo a la disposición. Acuérdense, si nosotros traemos tecnología de otros países, va a ser muy buena porque cuentan con tecnología muy avanzada, pero imagínense cuando se lleguen a averiar o vaya a haber un inconveniente, una reparación, un fallo y que se tenga que dar mantenimiento, pues tendríamos que traer un ingeniero extranjero para hacer la reparación o volver a trasladar nuestra maquinaria hacia el extranjero. Entonces eso nos va a costar un costo muy elevado y un costo extra. Pero si yo utilizo la tecnología que está generando mi propio país, pues tendría yo la mano de obra de mantenimiento pues muy cerca de mí para poder hacerlo. Ojo, que no se les olvide que también yo pudiera mandar a capacitar a mi equipo de mantenimiento, a mi jefe de ingenieros, para que me llegara a dar mantenimiento, ya sea de maquinaria extranjera o maquinaria nacional. Dentro de ello vemos el dinero disponible, que tanto dinero yo cuento, si con lo que yo tengo es suficiente o necesito de inversionistas o de algún programa de apoyo, ya sea federal, estatal o internacional, para que el sistema o el diseño del proyecto de energía renovable se lleve a cabo. Existen turnos de trabajo por día, ver qué tanto se va a estar trabajando, o si es necesario estar trabajando las 24 horas, los 365 días del año, pues ver si es muy necesario. En el ejemplo de las turbinas que se utilizan en las plantas hidroeléctricas, son trabajos enormes, son turbinas majestuosas de 6 a 12 metros hasta 20 metros de alto, con un diámetro de 10 metros a 5 de diámetro. Y estos procesos en los cuales que se necesitan para elaborar las turbinas de las hidroeléctricas, no hay descanso, se trabajan los 365 días del año con 3 turnos y las 24 horas del día, que si es día del mamá, del día del papá, Navidad o cualquier otro día, pues no se festeja. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir cubriendo, porque es muy costoso parar el proceso de producción. Vamos a ver los días laborales por semana, que es muy interesante dependiendo de los proyectos.
y en el caso que les acabo de contar, pues no paran y están en constante trabajo. Se tienen que hacer programas de roles, de cambiar de un turno al otro a los trabajadores para que uno no caigan en la monotonía y se puedan dormir o puedan provocar accidentes, sino que pues irles cambiando un poquito el trabajo, ya sea de la mañana a tarde, para que ellos pues no se acostumbren a algo. Dentro de ello, pues ver la selección de los equipos, ver si la selección de los proveedores, si voy a tener proveedores muy cercanos, que me va a reducir el costo de traslado. Pero si yo tengo productos o voy a hacer tecnología que no tengo proveedores muy cercanos, pues voy a tener que ir a otros estados, a lo mejor hasta otros países, para que me traigan la materia prima e insumos para satisfacer mi proyecto. Y ver las características deseadas con las que yo voy a utilizar. Si voy a hacer cortes de piedra, de metales muy duros, pues voy a traer discos o sierras que tengan punta diamante para que los cortes sean muy precisos y no vaya a estar yo rompiendo mucho los discos o sierras, y en los cuales pues me vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. También ver la optimización de mano de obra, la determinación del número de obreros, si van a contar con cierto perfil o no, porque si no cuenta con el perfil deseado que necesitan para el trabajo, pues me va a costar un dinero extra el tratar de capacitarlos, etcétera. Y a partir de ello, pues empezar a ver los controles de calidad, ya sea la aplicación de normas ISO 9001-2015, la ISO 15000, etcétera. Llevar un control estadístico de la calidad de tanto de mis procesos de ejecución como de productos terminados o tecnología terminada al final. Y ver la organización del recurso humano, en el cual hay que hacer una descripción de organigrama, ver quién va a ser el jefe, gerente general del proyecto, ver subdirecciones, jefes de departamento, etcétera, etcétera. Y a su vez ver la identificación del proceso clave, cómo se van designando las actividades para ver quién manda a quién para que se lleve el trabajo conforme a lo planeado durante el proyecto. Vamos a ver también el análisis económico, en el cual es una de las partes antepenúltimas del estudio, que su objetivo es ordenar, sistematizar la información de carácter monetario que proporciona las etapas anteriores y elaborar cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. También comienzan con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial a partir de los estudios de ingeniería, ya que estos costos dependen de la cierta tecnología que nosotros vayamos a seleccionar, y también con la determinación de la depreciación y amortización de todas las inversiones iniciales, con otros productos importantes como es el cálculo del capital de trabajo, que aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación ni amortización dada su naturaleza líquida. Otros aspectos que sirven de base para la siguiente etapa es que la evaluación económica son la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambas tasas y flujos se calculan con el financiamiento, en los cuales los flujos que provienen del Estado se pueden proyectar hacia ciertos puntos, ya sea a corto plazo, mediano largo plazo, etcétera, para ver qué horizonte es el que se va a tomar de acuerdo al tiempo señalado en el proyecto, para que exista un mejor funcionamiento y una mejor aplicación para obtener unos resultados óptimos. También se modifican algunos flujos netos de efectivo, en el cual están formados por una selección de plan de financiamiento y que muestran su cálculo tanto en la forma de pagar intereses como el pago del capital. Asimismo, el interés, es interesante incluir en esta parte el cálculo de cantidad mínima económica, en el cual se producirá un llamado punto de equilibrio, en el cual nos va a determinar si ganamos o perdimos, o cuál es el punto
donde ya no se tiene una ganancia y tampoco una pérdida, y posteriormente pues a partir de ahí ver todas las ganancias que nosotros tengamos dentro de este proyecto de energías renovables y ver cuáles son las probabilidades de ganancia o de éxito. Aunque también no es una técnica muy de evaluación debido a las desventajas metodológicas que se presenta, pues un punto de referencia es muy importante para la empresa productiva de determinación de la producción de los costos totales que igualan a los ingresos totales. Vamos a ver este análisis económico en el cual yo tengo ingresos, balance general, la inversión inicial, punto de equilibrio, costos, financiamiento, razones financieras, entre otras. Primero pues vamos a iniciar con la inversión inicial. Si va a ser una fija, en la cual va a tener una depreciación diferida con su amortización, una circulante en la cual vamos a ver los valores de inversiones, inventarios, cuentas por cobrar de las que se van a estar llevando a cabo, y que es muy importante ver con cuánto voy a iniciar para poder ejecutar este proyecto. A partir de ello pues se tienen que llevar visualizar varias cosas en los cuales vemos primero cuáles son los costos que yo voy a tener, ya sea de producción, en el cual voy a ver materia prima, insumos, mantenimiento, entre otros, la administración, toda la papelería que se va a llevar en cuenta, cuánto se le tiene que pagar a los trabajadores, ya sea gerentes, jefes de departamentos, subjefes, supervisores, obreros, etcétera. Ver las ventas que se tengan, qué es lo que me va a representar una venta. Nosotros a veces decimos vamos a vender un producto o una tecnología y ya se acabó. No, pero las ventas significa que va a haber una distribución, una logística detrás de cómo poder hacer esta venta. Se tienen que llevar o ver los lugares a donde se va a ser distribuido o a quién se le va a ofrecer, a qué mercado llevarla y sobre todo cuánto nos va a costar trasladarla, en el cual pues estamos generando pues mano de obra indirecta, en el cual pues al final de cuentas nos representa un costo más para el proyecto. También ver el financiamiento, ver qué tanto vamos a estar pagando de intereses, si van a ser mensuales, si van a ser anuales, si va a ser una tasa fija o va a ser una tasa variable, en el cual pues nosotros debemos de determinar los plazos, si nosotros pensamos pagar a mediano plazo, a un corto plazo, a un largo plazo, y cuántos son los tiempos que yo me voy a llevar a cabo, y a partir de ahí necesito sacar una tabla de pago de deuda en el cual me permita cómo ir avanzando o hacer las ventas o las inversiones que yo vaya haciendo a través de las etapas de mi proyecto y ver cuánto se está pagando de interés. Y ver las razones financieras, la liquidez, en el cual pues vemos la prueba del ácido o tasa circulante o apalancamiento, la tasa de deuda, el número de veces que se gana el interés. Son temas pues financieros que en realidad pues no los vamos a conocer muy a fondo, y por eso es necesario tener como ayuda ya sea alguien que sepa de contabilidad o un poco más de administración de finanzas o del sector económico. Dentro de estos pues vamos a tener ingresos en el cuales pues nosotros vamos a verlos a través de ciertas técnicas o cosas o dispositivos que nos van a ayudar, como el balance general, estado de resultado, el flujo de efectivo, etcétera, en el cual pues vamos a ver qué tanto pues, tiene relación, ya sea con el financiamiento, la inflación, con la inflación, ver si tienen financiamiento o no, ver también la TAMAR con inflación, la mixta, etcétera, que ya esta parte ya se encarga mucho los contadores en el ver qué tanto se debe, qué tanto se ha pedido prestado, en cuánto tiempo vamos a pagar, qué es lo que mejor nos conviene al momento de estar evaluando, haciendo este análisis financiero, qué impuestos hay que pagar, porque es muy importante ver qué impuestos son los que se tienen que cubrir, qué permisos vamos a solicitar y cuánto pues nos va a estar generando todo este proyecto. Vamos a ver la evaluación económica, en el cual se describe como los métodos
actuales de evaluación que se toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento, la tasa interna de rendimiento y valor presente neto. Se anotan por sus limitaciones de aplicación y se comparan con métodos contables de evaluación que no se toman en cuenta el valor de dinero a través del tiempo, y en ambos se muestra su aplicación de la práctica. En esta parte es muy importante, pues que al final permite decidir la implementación del proyecto, si se hace o no. Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible, ya que se empleará con la fabricación de productos. Por lo tanto, la decisión de la inversión casi siempre recae en la evaluación económica. Ahí radica su importancia, por eso los métodos y los conceptos aplicados deben ser claros y convincentes para el inversionista. Ver el análisis de riesgo, cuáles van a ser todos los riesgos que yo pueda tener. Pueden ser políticos, económicos, ambientales, etcétera, en los cuales pues no sabemos cómo se puede comportar de un momento a otro, ya sea lo económico, lo político, ambiental o lo social. A lo mejor nosotros vamos a hacer una planta fotovoltaica y la sociedad no está interesada en poder disfrutar de este beneficio, o va a decir que, no sé, un montón de historias que se pueden contar, que produce cáncer, que afecta a los animales, que cuentos que pudieran surgir, ¿no? Entonces, todo eso son análisis de riesgos que se tienen que tomar en la evaluación económica, en el cual el BPN y el TIR, con producción bastante constante, sin inflación, sin financiamiento. Ver la BPN y la TIR con producción constante y sin inflación y sin financiamiento. Igual ver la BPN y la TIR con producción constante, sin inflación y sin financiamiento. Igual, para llegar a la conclusión de la evaluación económica, en la cual el proyecto presenta rentabilidad económica o no presenta rentabilidad económica. Si llegamos a esta parte que no representa una rentabilidad económica, ver la posibilidad si va a ser social al final de cuentas el proyecto o no. Si va a ser social, pues podemos conseguir inversionistas o programas nacionales o de gobierno que nos ayude a hacer un beneficio social. Pero si nosotros lo vamos a hacer privado y que tenga rentabilidad económica, pues ya pudiéramos ahí pedir préstamos o pedir un apoyo gubernamental, pero que sea pagable, que se vaya pagando por mensualidades a intereses muy bajos. O puedo yo buscar inversionistas para que inviertan, ya que al final de cuentas pues voy a tener una rentabilidad y de ahí podrían estar ganando estos mismos inversionistas. Para concluir, ya casi, vamos a ver la distribución ya sea del dinero, que es la parte fundamental que se tiene que manejar, el dinero, que se tiene que ver cómo se planea, se administra todo esto para que la cadena de suministro que se utiliza en diferentes sistemas o enfoques, pues sea la piedra angular y considere que la empresa o el proyecto pues no tenga límites, ya sea físicos o de otro carácter, y que pueda extenderse más allá para ver las ganancias, ya sea sociales o ganancias monetarias. También para ver que los proveedores de materia prima, de insumos, vean el sistema, veamos cómo se hace esta distribución, formando subsistemas o áreas que conforman ya sea la parte manufacturera de la empresa o no, para ver almacenes de producción, contabilidad, control de calidad, mantenimiento, mercadotecnia, ventas, entre otros, porque estas cadenas de suministros al final de cuentas necesitan materia prima y necesitan realizar productos o sacar un producto al final. Hay productos que no salen a la venta, sino que se utilizan dentro de ahí. Pudiéramos decir los oficios, los memorándums, etcétera, que son productos que hace la parte administrativa para que sean ejecutadas por las partes de producción o de mantenimiento, en los cuales pues incluyen también los almacenes de distribuidores, sistemas de ventas, consumidores,
que aparentemente pues no forman una parte de la empresa, pero sí una parte en las ganancias, en el cual pues son parte de, como dijéramos, de un círculo en el cual yo produzco, ellos compran y así se van haciendo las logísticas, ¿no? Las cadenas de suministro, desde que yo compro a mis proveedores, compro mi materia prima. Una vez que ya tengo todos estos proveedores, ejemplo, si yo voy a hacer un sistema fotovoltaico para una casa habitación, ese es mi proyecto, pues yo necesito de paneles, cables, tornillos, de metales, pinturas, distribución, hasta comprar pinzas, cables, tornillos, pijas, todo esto de materia prima para hacer la instalación y ver cómo me van a estar distribuyendo. Yo puedo ir a lo mejor a comprar una ferretería, pero me va a salir mucho más caro si yo busco un proveedor que me dé materia prima desde fábrica. Me evito el intermediario, que puede ser una ferretería. Y a su vez esta materia prima pues la voy a yo meter a la industria manufacturera, ya sea para fabricar un producto o fabricar un servicio, o realizar un servicio, que es lo más correcto. Y a partir de ello ver la distribución, si va a ser factible o por qué medios yo lo voy a hacer, ya sea un distribuidor directo, un intermediario, etcétera, para que pueda llegar al final de nuestros consumidores. Pues bueno, prácticamente eso es el proceso que se tiene que llevar, ya sea para cualquier proyecto o en este caso para proyectos de energías renovables, en cuestión de su idea, aplicación y ejecución del proyecto y también su supervisión. Pues bueno, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, que tengan excelente día.